El evangelio que contemplamos el domingo pasado, ustedes saben bien, corresponde al capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Es el mismo evangelio el que hemos contemplado el día de ayer. Lo que cambia son las primeras bueno, no hay segunda lectura a los días de feria y el Salmo, pero el evangelio es el mismo. Y hoy y mañana continuaremos siguiendo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. ¿Y por qué hago alusión al Evangelio del capítulo 15? Ustedes recuerdan bien, espero que sí, de qué trata ese pasaje. Y es luego, ya usted, bueno, tal vez recordar algo que conviene también recordar. El Evangelio según San Juan tiene dos partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12. La segunda parte empieza en el capítulo 13 hasta el 21. Con eso termina el Evangelio según San Juan. En el capítulo 12 el Señor ingresa a Jerusalén por última vez, nos describe la resurrección de Lázaro, el Domingo de Ramos, la expectativa que crea la llegada de Jesús a Jerusalén. Y el capítulo 13 nos describe la última cena. Y va a extenderse todo ese, diríamos, esa sobremesa de la última cena hasta el capítulo 17. En el capítulo 13, lo que el Señor nos presenta es el lavatorio de los pies, como ustedes recuerdan, fue el evangelio del Jueves Santo, y el Señor, ya empezada la última cena, Él se levanta y le lava los pies a los apóstoles. Y quiere mostrarles a ellos y a nosotros el servicio por amor, de un amor que se entrega. Eso contemplamos nosotros el día del Jueves Santo. Es decir, un servicio que se entrega, no es dar algo y asumiendo lo que aparentemente a ojos del mundo es lo despreciable. Jesús asume el oficio del esclavo, lava los pies a sus apóstoles, al extremo que Pedro no quiere que Jesús le lave los pies. Pero Jesús le va a decir, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Y Pedro le va a decir, entonces todo el cuerpo. Y Jesús le va a decir, no, porque los que ya han sido lavados por la palabra ya no necesitan, ya están limpios, lo que falta son los pies. ¿Qué significa eso? Tiene múltiples significados, por supuesto, pero quiero referirlos a lo que estamos comentando de la realidad presente y la relación con el pecado. Porque Jesús en la segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza pues solemnemente con ese prólogo, ¿no? Habiendo llegado la hora, dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Es decir, es la hora de la purificación que va a significar la redención, su pasión, muerte, resurrección, su Pascua. Esa es la hora que llega. Y entonces Jesús nos enseña el camino de cómo nosotros nos tenemos que disponer para participar de esa purificación que necesitamos, pero que muchas veces no comprendemos. Y voy a decirlo de manera breve. Nosotros caminamos en el mundo. Ese es el sentido del peregrino. El peregrino camina. Y cuando nosotros caminamos en el mundo, nuestros pies se ensucian. Se ensucian, diríamos, por las cosas del mundo. Y por eso es que necesitamos ser lavados y ser purificados. Pero Jesús dice, ya ustedes no necesitan lavarse todo el cuerpo, solo los pies. Es que en los pies se pegaba el polvo con la transpiración, por las sandalias, en los caminos de esa época. Pero eso significa que nosotros también
nos llenamos de polvo, se nos pega. Cuando Jesús envía a sus apóstoles en su primera misión, los envía de dos en dos, Él les va a decir, vayan, y donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies. Es decir, cuando no recibimos, cuando las personas no reciben la palabra del Señor, es porque la gente está con esos, en medio de ese polvo, diríamos, de esa suciedad. Y los apóstoles por eso se sacudían. Pero eso sacudían no les quitaba todo lo que tenía que quitarles. El Señor necesita lavarlos. Y Él dice, hagan ustedes lo mismo. Pero ese capítulo 13 lo que nos está es que son pecadores, imperfectos, incluso inconscientes y presuntuosos de apegos que les impide comprender realmente quiénes son. Y entonces en medio de la última cena el Señor les va a decir, uno de ustedes me va a traicionar. Se empieza a despedir y le dice, ya no me van a ver. Y Pedro dice, yo voy a dar la vida por ti. Te voy a seguir a donde vayas. Jesús le va a decir, tú me vas a negar. Pero nos equivocaríamos si creemos que ese es el problema de Pedro y de Judas. Entonces, luego de ese capítulo 13, donde se nos presenta la realidad nuestra, diríamos, la realidad del hombre herido por el pecado, que ha escuchado la palabra de Dios, pero que todavía no se ha despegado del mundo, no se ha despegado, desapegado más precisamente de las cosas creadas, y no se logra unir en comunión de amor a su Señor. Porque ellos, el Señor les va a decir eso después de que han recibido la Eucaristía por primera vez. Es el mismo día de la institución de la Eucaristía, en el Jueves Santo. Y el Señor les dice, después de que ya han comido todos, ya han bebido todos de ese pan y de ese cáliz. Y entonces después de eso, en el capítulo 14, el Señor nos va a consolar. Porque ellos dicen que quedan turbados. Y el Señor les va a decir que no se turbe su corazón. Porque yo me voy, pero les voy a preparar un sitio. Y ahí es donde vienen las palabras de Tomás, la pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y después le va a decir, Felipe, muéstranos al Padre. En el capítulo 13, entonces, recapitulando, se nos presenta cómo somos nosotros y cómo el Señor viene a hacer su obra en nosotros, algo que nosotros sin Él no podemos hacer. Y luego el Señor nos muestra a quién, cómo nosotros nos vamos a unir a una comunidad misteriosa que no teníamos claro. Y es la comunidad de la intimidad de Dios. Es decir, revela el Señor la Trinidad Santísima. La comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces va a empezar a hablar del Padre y va a empezar a hablar del Paráclito. Eso es todo el capítulo 14. Con distintos matices. En el capítulo 15 ya el Señor hace la analogía, como ya había sido señalado desde el Antiguo Testamento muchas veces, con la vid y el viñador. Entonces Jesús nos va a decir que Él es la vid, que nosotros somos los sarmientos y que el Padre es el viñador, que cuando da fruto poda para dar más fruto y cuando no da fruto o corta lo arranca. Y que si nosotros permanecemos en Él, nosotros daremos fruto, pero que además nuestra oración será eficaz, porque lo que pidamos el Señor nos lo dará. Entonces ese capítulo 15 que hemos contemplado el domingo pasado y también ayer y hoy, nos muestra que la
relación con Dios, con el Señor, es una relación de comunión, como la vid y los sarmientos. No es una relación simplemente de cercanía, no es una relación de proximidad. Es Él en nosotros y nosotros en Él. Es una relación totalmente nueva, que es pura gracia. Esa relación con Dios se deteriora por el pecado. Entonces, las consecuencias del pecado es deteriorar la relación con Dios, al extremo que nos puede llevar a la condenación eterna, al final de nuestras vidas, si es que no hemos cambiado esa situación, ese estado, acudiendo a la gracia de Dios. Pero también hay consecuencias temporales. Y las consecuencias temporales es justamente amar más a las criaturas, más a las cosas creadas, más a nosotros mismos que a nuestro Creador, que a nuestro Señor. Esa es la raíz del pecado. Y entonces, cuando nosotros vemos los males, los dolores, y los males físicos y los males morales, y el dolor y el sufrimiento que traen, es consecuencia de justamente de que nos hemos apartado del Señor, que no estamos unidos a Él.